Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Bueno, hemos avanzado ya en este capítulo 17. Hemos avanzado hasta el versículo 11. 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Bueno, no voy a hacer un repasito. Ustedes se imaginarán que ya son 11 versículos, los cuales cada uno de ellos les he dado una explicación, como dice el título de estos videos, una explicación general, global, preliminar, ¿no es cierto? Atendiendo a o considerando que los oyentes son personas que ya tienen cierta familiaridad con las profecías bíblicas, son estudiosos de las profecías, ya conocen el libro Apocalipsis, el capítulo 17 de Apocalipsis no le es extraño, así que asumo eso, y eso ya facilita un poquitito el acercarse a este capítulo. ¿Ok? Así que lo que nos corresponde hoy día es hablar del versículo 12 en adelante. No sé si iré a terminar todo el capítulo hasta el 18, pero bueno, vamos a poner empeño en eso. Lo que sí, a manera de introducción, y ahora sí es una introducción porque se los prometí, les prometí ciertos datos sobre los reyes de la Roma papal, los individuos, las personas, los monarcas que lideran política y religiosamente esta institución, esta bestia religiosa. Y como lo prometido es deuda, así que voy a ocupar a manera de introducción, hablarles un poquitito sobre esto antes de continuar con el versículo 12. ¿Ok? 12. Dijimos que es de tremenda relevancia el considerar a estos reyes como monarcas de la Roma papal. También mencionamos que la Roma papal ha tenido más de 200 reyes o monarcas en toda su historia. Estamos hablando de por ahí del 538 después de Cristo en adelante. Sin embargo, tenemos que ubicarnos en cierto periodo que la profecía señala. La profecía nos señala especialmente el tiempo del fin. Quienes llevamos años estudiando la profecía sabemos más o menos desde cuándo nosotros podemos considerar desde el punto de vista histórico, cronológico, el tiempo del fin. ¿Vale? Y si tenemos que señalar un año exacto, preciso, para el comienzo del tiempo del fin, ese año es 1798. 1798, que es el año clave. Bueno, sabemos que hay un periodo de tiempo en el cual va transitando de un tiempo, de una época a otra en la historia humana. Del punto de vista histórico, no es que las épocas comiencen en un año y terminen en un año y comiencen en otro año. Eso no es así, porque la historia es un proceso de eventos y de hechos, ¿vale? Son épocas que van sucediéndose de manera paulatina, son procesos, ¿ok? Así que cuando hablamos del tiempo del fin y fijamos una fecha como 1798, es porque evidentemente en esa fecha ocurrió un evento que para nosotros es relevante. Pero no quiere decir que el tiempo del fin comenzó en 1798, ¿ok? Sino que hay un periodo elástico, eso hay unos periodos, ¿no es cierto?,
bastante extenso en el cual se fue produciendo este proceso de transición al tiempo del fin, a la época en que podemos ya considerar tiempo del fin. ¿Okay? No les voy a hablar de ciertos eventos, ustedes conocen eso, de la que la profecía habla respecto, por ejemplo, al gran terremoto, ¿verdad? La caída de estrellas, ¿no es cierto? La caída del Imperio Turco Otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurrieron muchas cosas relevantes en la historia humana que nos van indicando el comienzo del tiempo del fin, o como dice la escritura, las potencias de los cielos son conmovidas y también las potencias de la tierra también son convulsionadas y nos van indicando cosas. ¿Ok? Así que 1798 es un año bastante relevante respecto a el tiempo del fin. 1798. Seguramente se me escapa algún detalle más, chicos, pero bueno, ustedes ya han estudiado este tema y doy por sentado eso. ¿Ok? Y no es mi intención hacer una presentación detallada respecto a esto. Acuérdense que el propósito mío es simplemente darles una lectura global y preliminar al capítulo 17 para mostrarles a ustedes la propuesta interpretativa para este capítulo de este servidor. Así que no es mi intención profundizar. Eso ya podríamos hacerlo en un seminario propiamente tal, una conferencia, ¿no es cierto?, en alguna charla a la cual yo pueda asistir y explayarme mucho más en esto. Mientras, pues, les hago mención de esa época en especial de tiempo del fin, ¿no es cierto?, que entre paréntesis el tiempo del fin es un periodo en el cual también las profecías son deselladas, ¿se acuerdan? Es decir, Dios en su sabiduría y su misericordia permite que haya una mayor comprensión, un mayor entendimiento respecto a profecías que deben desarrollarse ya en esa época, el tiempo del fin. ¿Okay? Bueno, dicho eso, a manera de introducción, quiero leer, yo quería mostrarles la foto, digamos, acá en la pantalla, pero acá el proceso técnico, la verdad es que me pilló, me superó y no pude hacerlo. Pero yo tengo la foto acá y se las voy a leer y le voy a indicar. ¿Por qué le digo que es relevante este periodo del tiempo del fin? Porque, y estamos hablando que, yo les hablé que la llegada del tiempo del fin es un periodo histórico, ¿cierto? Que si es por fijar una fecha, fijamos 1798, que para nosotros es relevante desde el punto de vista profético. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros hemos señalado la herida, ¿no es cierto?, la herida de muerte, ¿no es cierto?, al papado. ¿Ok? Pero como les digo, es un periodo, o sea, ahí pasaron antes de 1798 y después de 1798 también ocurrieron eventos importantes y todo ese periodo elástico, digamos, es la llegada del tiempo del fin. Estamos hablando de por lo menos de 1007 y algo hasta el 1833, por lo menos 1840. Todo ese periodo es un periodo que podríamos denominarlo el tiempo del fin, ¿no es cierto? Hasta que se establece propiamente tal como hasta el día de hoy, como donde ya estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿ya? ¿Por qué le señalaba todo esto? Porque como la bestia papal ha tenido más de 200 reyes o monarcas, pues, ¿desde cuándo aparentemente la profecía señala a estos monarcas? Bueno, no desde el siglo no desde el siglo V, ni el siglo VII, ni el siglo XI o el siglo XIV. No, la profecía de Apocalipsis 17 se está refiriendo al tiempo del fin en adelante.
Porque es la época en la cual las profecías comienzan a ser deselladas para las generaciones posteriores, para aquellos que bajo la dirección del Espíritu comiencen a estudiar las profecías y está, por decirlo así, permitido, ¿no es cierto?, generar más luz de parte de Dios. Prueba de eso es el avivamiento de 1830 a 33 hasta 1844, del gran avivamiento del advenimiento en Norteamérica y que impactó a muchas partes en el globo terráqueo. Tampoco voy a entrar en detalles en eso. Ustedes se acuerdan de nombres como qué sé yo, Josias Leach, ¿cierto? William Miller, ¿verdad? Manuel Lacunza. Eso fue un movimiento del Espíritu Santo, de avivamiento interpretativo de las profecías correspondiente a una señal maravillosa del tiempo del fin, una señal de la presencia y guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque este capítulo 17 justamente está para ser analizado, estudiado, comprendido en el tiempo del fin. Y hoy, 2023, febrero 2023, no es ajeno a eso. Es nuestro deber adentrar nuestras profecías e ir indagando respecto a lo que quiere comunicar la inspiración. En este marco y en este contexto es de que propongo que los reyes de esta bestia papal, los 7 reyes, deben ser identificados de manera contemporánea. Es decir, no antes del tiempo del fin, sino del tiempo del fin para adelante, es de que deberían ser contados estos reyes. ¿Vale? Ya que el margen de monarca es muy amplio, como les dije recién. Entonces, hay que acotar esta cuenta, este cálculo, esta indagación. Y yo le hablé de 7 reyes, que son 7 monarcas, o propongo, o defiendo la idea de que son 7 monarcas de este poder papal. Si empezamos a contar uno por uno estos reyes, nos vamos a encontrar con que el primero de estos 7 reyes, que sería Pío XI, su reinado abarcó desde el año 1922 al 1939. Y qué curioso que es una fecha que tiene que ver con el Concilio de Letrán. El Concilio de Letrán fue una instancia política, religiosa, que permitió al papado recuperar la autoridad, el dominio y la posición global que había perdido durante la infligión, la herida que sufrió, la herida de muerte que sufrió en 1798. En 1929 suceden todos estos trámites diplomáticos que permiten al Vaticano y al papado volver a cobrar aliento y comenzar a recuperarse convalecientemente, comenzar a cobrar vida otra vez, hasta que la profecía se cumpliese completamente, en el sentido de que volvería a reinar o volvería a recuperar su poder. Y desde ese entonces en adelante su herida ha comenzado a sanar. Según la profecía y según este capítulo 17 Apocalipsis, la profecía, la recuperación del poder papal no será completa, ¿no es cierto?, hasta que ella pueda otra vez reinar sobre los reyes de la tierra, tal cual como cuando era. El será completo cuando pueda actuar nuevamente, propiamente tal como actuó cuando era. Bueno, la propuesta que le hago es que estos 7 reyes hay que comenzar a contarlos desde ese momento. ¿Vale?
desde que está reinando el monarca, que tiene que ver con la recuperación de su poder. Tratado de Letrán, 1929. ¿Qué monarca estaba en esa época? Pío XI, que gobernó, repito, de 1922 a 1939. Lo sucedió Pío XII, segundo monarca. Cayó Pío XI, aparece en la escena como único papa Pío XII, desde el año 1939 a 1958. Cae el segundo rey y le sucede Juan XXIII, que si no me equivoco su nombre era Giuseppe Roncalli, le llamaban el Papa Bueno, que gobernó la bestia papal desde 1958 a 1963. Y si la memoria no me falla, este es el Papa que inicia el Concilio Vaticano. Bueno, no me voy a meter ahí porque la verdad es que no me acuerdo bien, pero bueno, ustedes lo pueden buscar por ahí, eso es historia contemporánea. Luego de este tercer monarca, Juan XXIII, aparece Pablo VI. Desde el año que gobierna, desde 1963 a 1978. Eso está bastante cercano. 1963 a 1978, la cuarta cabeza, el cuarto rey, el cuarto monarca. Luego cae Pablo VI y lo sucede Juan Pablo I, el famosísimo Juan Pablo I. Y ya sabemos por qué, que reinó solamente 33 días. Pero da lo mismo, reinó, ya está. Y no me vengan con que es el que iba a durar breve tiempo, porque no calzaría con la profecía. ¿Ok? Porque es el quinto. Cuando Juan ve la profecía, el sexto es. ¿Ok? Y el que debe durar breve tiempo es el séptimo, no el quinto. Aunque paradójicamente y curiosamente el quinto, Juan Pablo I, pues dura simplemente 33 días en el poder, en el reino, gobernando, o reinando, mejor dicho. Sí, gobernando, reinando en el sentido monárquico y gobernando en sentido político, ¿verdad? Y esto fue el año 1978. 1978. Duró prácticamente un mes y 2-3 días. ¿Qué sucede después? Cae Juan Pablo I, no vamos a especular las razones, hay bastante literatura sobre eso. Aparece en la escena Juan Pablo II, el famoso Juan Pablo II, el Papa viajero, sexto rey de la bestia papal, que gobernó desde 1978 hasta el año 2005. Recuerdo vívidamente ese año 2005, porque recuerdo que yo estaba en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, al norte de Chile, y estaba en una intensa labor misionera y de enseñanza. Recuerdo los grupos de hogar, las iglesias de hogar, los viajes misioneros. Qué intenso fue eso. Y durante el reinado de este sexto rey fue cuando este servidor comienza la investigación sobre Apocalipsis 17. Imagínense, 2005. Ahora hablando sobre la fecha de estos reyes, me recuerdo el año de 2005. ¿Ok? Este es el famoso, o supuestamente es el uno es. 5 han caído, uno es. Juan Pablo II, 1978-2005. ¿Ok?
Curiosamente, este papa literalmente fue herido cuando sufrió el famoso atentado en 1981. ¿Recuerdan ustedes 1981 que sufre un atentado este hombre? Pero bueno, interesante, ¿eh? Herida de muerte. Bueno, ya entraríamos ahí a especular sobre otra cosa. Y resulta que aparece el séptimo, que ya lo hemos tratado, ¿ok? Esto ya lo hemos tratado, ¿eh? Yo estoy señalando algo que prometí que le iba a hablar sobre el momento en que había que contar estos reyes, los años, que no deja de ser curioso, y Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ¿verdad? Que reina desde 2005, abril, si no me equivoco, abril de 2005 hasta hasta ahora prontito, nomás que se murió, ¿verdad? Pero desde 2005. Hablemos que Benedicto XVI desde el 2005. ¿Ok? Y ahí comienza esta curiosidad, porque todos los demás reyes no salieron o no cayeron o no pasaron como Benedicto XVI. Con Benedicto XVI, en la séptima cabeza, ocurre algo curiosísimo, que ya lo comenté en la transmisión anterior respecto a la nueva figura, Papa Emérito, que es bastante extraño eso. Bueno, y eso ya lo hablé ya. ¿Ok? Así que quería señalarles solamente eso, a manera de deuda que les tenía, sobre estos reyes y el momento en que habría que comenzar a tomarlos en cuenta, considerarlos. Que son papas contemporáneos, son papas que se cuentan desde el periodo en que comienza a ser sanada la herida y que está dentro de lo que llamamos tiempo del fin. Creo que es lo más lógico que desde entre los 200 y algo papas que ha tenido el papado, la bestia papal, había que contar esos reyes desde ese periodo porque cobran relevancia profética para el tiempo del fin. ¿Ok? Ahora, alguno me dirá, bueno, si tú consideras estos 7 reyes, porque así dice la escritura, dice 7 reyes, no dice 7 bestias, dice 7 reyes, o sea, son gobernantes. Si los consideras individuos, personas, monarcas, ¿no es cierto? Permiso, que tengo la boca seca ya. Bueno, ¿qué me dices entonces de los 10 reyes? ¿Habría que considerar también a los 10 reyes 10 líderes? Ya sea monarcas, primeros ministros, presidentes, líderes de naciones reales, literales. Algunos han hecho un problema ahí, porque dicen, no, ahí se cae la profecía, porque si me estás diciendo que son 7 reyes literales de la bestia papal, y hay que comenzar a individualizarlos y contarlos, porque la profecía nos exige que lo hagamos. Dice reyes. Un rey es una persona, es un individuo, es un ser humano que lidera un poder, ¿verdad? Bueno, habría que seguir la misma regla con los 10 reyes. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Una vez me dijeron en una conferencia. Y como estaba, o como estoy proponiendo una interpretación que es personal, o sea, personal en el sentido que es fruto de mi propia investigación y la estoy compartiendo con ustedes, y es una propuesta, ojo, es una propuesta, puedo estar errado, quizás el día de mañana aparece alguien mucho más experto que yo en las profecías bíblicas y va a proponer una cosa mucho más lógica, con mucho más asidero bíblico, con mucho más apegado a los principios de interpretación, y está bien, no pasa nada.
Yo no me enojo. Al contrario, qué rico que se estudie profecía y avancemos en esto. Pero como es mi propuesta, yo me la juego y digo que efectivamente, ley pareja, deberíamos considerar estos 10 reyes como 10 y no más. 10, exactamente 10 líderes de 10 naciones o 10 países o 10 poderes, porque es evidente que si existen los 10 cuernos, los 10 reyes, es porque esos reyes tienen una población detrás, tienen un territorio, tienen todo lo que conlleva ser líder de una nación: poder, autoridad, dominio, un lugar donde ejercer ese poder. O sea, estamos hablando de 10 países, de 10 naciones. Así que ahí está la respuesta. Y alguno me dirá, no, eso ya es demasiado rebuscado, demasiado, ya justo 10 naciones, pero si hay tantas naciones en la Tierra, ¿cuántos países hay? ¿Más de 200 países en esta Tierra? La verdad es que ese dato no lo tengo, pero hagamos cuenta que hay más de 200 países en este planeta. Bueno, la profecía no tiene por qué considerar los 200 países, solamente toma en cuenta 10. Así como solamente tomó en cuenta 7 reyes de 200 que ha tenido el poder papal, se cortó la grabación. A ver, se acaba de caer la grabación de YouTube. Se acaba de caer la grabación, la transmisión de YouTube. Qué lástima. Menos mal que estoy grabando con otra cámara de respaldo para que quede el tema completo, pero voy a intentar iniciar otra vez la transmisión en vivo a través de YouTube, ¿ok? Voy a tratar de iniciar otra vez la transmisión en vivo por YouTube. Me está negando en este momento, me está negando la transmisión por YouTube, lamentablemente. Me está negando la transmisión, es por la señal, por la mala calidad de la señal que tengo. Bueno, voy a continuar para Facebook y la cámara de respaldo, porque por YouTube ya no puedo transmitir en vivo, la señal no me permite transmitir en vivo por YouTube, así que va a quedar cortado el tema en vivo. No me permite. No me permite. Vamos a intentar otra vez retomar la transmisión en vivo. De todas maneras, hay un respaldo en este momento por otra cámara, así que el tema queda completo. Solo sé que se acaba de interrumpir por YouTube en vivo. Así que lo siento por si es que había alguien conectado en vivo, no sé. Bueno, ahí estamos retomando en vivo. Retomamos en vivo, así que seguimos con la transmisión en vivo. Se había cortado la transmisión en vivo, retomamos ahora mismo. Si se cae, tranquilidad, hay respaldo en otro video grabando, en otra cámara grabando. Les decía entonces que si bien la inspiración ha tomado de los casi 200 papas o reyes que ha tenido la bestia papal, para señalarlo solamente 7 que tienen que ver con el periodo de tiempo del fin, con 7 papas contemporáneos, ¿por qué de las cientos de naciones que tiene este planeta, no solamente ¿por qué tendría que tomar en cuenta las 200 y cada una de ellas? No, solamente escoge aquellas que tendrán relevancia, importancia o injerencia para la recuperación del poder de la bestia papal descrita en Apocalipsis 17, es decir, las naciones que realmente tendrán una relevancia para contribuir al será de la bestia papal. ¿Vale? Primera explicación que le doy al tema de los 10 reyes, para justificar que son 10 reyes exacto, literales, 10 reyes, 10 naciones. ¿Ok? Segundo, la consideración a 10 reyes literales para este tiempo del fin no está lejos de la realidad.
desde hace ya varias décadas, los líderes mundiales han tendido a organizarse en esos números. ¿No han escuchado ustedes del G7, del G8, del G20? O sea, en la práctica, hasta los mismos líderes mundiales tienden a autodescribirse con la cantidad de miembros que participan en esas reuniones. Ahora alguno de ustedes seguramente me va a decir, ¿y a dónde está el G10? Para que calce con la profecía. No, quizás el G10 no existe. Quizás se va a formar. Yo no lo sé. Pero según este servidor, debería en algún momento efectivamente formalizarse alguna reunión, o deberían configurarse a nivel global, a nivel geopolítico, debería configurarse alguna iniciativa que reúna 10 naciones. Ahora usted me dice, ¿por qué 10? ¿Cierto? Volvemos a lo mismo, si hay más naciones. Bueno, porque hay naciones poderosas y hay naciones que no son tan poderosas. De hecho, se ha tendido a identificar a las naciones no poderosas como a países del tercer mundo. Como también hay naciones poderosas que son descritas como naciones del primer mundo. Hay naciones que no tienen ninguna relevancia ni injerencia a nivel geopolítico, militar, económico. Hay países que no los conoce nadie. Pero hay países que juegan un poder o un lugar preponderante. Hay países que su solo poderío económico tiene una influencia en el planeta Tierra. Hay países donde suceden cosas y eso repercute a nivel global en las bolsas, en el precio del grano, en el precio de los insumos, en el precio de las industrias. Hay países de los cuales prácticamente depende la balanza alimenticia y comercial del planeta entero. Cuando sucede algo en los Estados Unidos, el mundo económico entero se remece. Las bolsas suben, bajan cuando hay un atentado en Israel, se cayeron las Torres Gemelas y pasa esto otro. Las bolsas de Wall Street y las bolsas del mundo influyen tremendamente. Hay naciones poderosas. Cada decisión de estas naciones repercute en nosotros, en las naciones más pequeñitas que no tienen ninguna relevancia a nivel global. Entonces es lógico, desde el punto de vista práctico, que las profecías no tomen en cuenta todas las naciones, sino que algunas, que son las que realmente van a tener relevancia e influencia en el resto del planeta. Por eso opto por esta opción de tomar en cuenta estas 10 reyes como 10 naciones literales, que en algún momento de la profecía se van a perfilar, se van a cuadrar, se van a organizar. Y eso no está lejano. El ser humano, los líderes de la tierra han tendido a organizarse y a autodefinirse con la cantidad de miembros que ellos forman parte de estas reuniones. Vuelvo a repetir, ahí tienen ustedes el G20, el G7, el G8. Curioso que el G7, generalmente el famoso G7, que son las 7 naciones más industrializadas del globo, a veces incluyen a China y a Rusia y van formando el G8. Depende de quién entre y quién no entra a la reunión, el número sube, G7, G8. ¿Ok? Está el famoso G20. Todo eso depende de los intereses y de las cosas y de la agenda que se trate. ¿Vale? Estamos hablando de naciones, de líderes, de reyes de esas naciones que se reúnen específicamente y cuyas decisiones trastornan o influyen en el mundo. El papado, la bestia papal, no saca nada con aliarse con el Congo.
El papado no saca nada con aliarse con Nicaragua, con Perú, con Birmania, con Ucrania, con Tailandia, porque no les sirven para los objetivos geopolíticos o recuperación del poder o sanar completamente la herida o recuperar el poder que tuvo cuando era para lograr ser será. No les sirven los reyes chicos, les sirven los reyes grandes, que son mediante los cuales va a influir en el resto del mundo. Estoy con problemas otra vez de la señal de internet en vivo, pero les pido tranquilidad porque tengo un respaldo en otra cámara, así que el tema va a quedar completo. ¿Okay? ¿Están entendiendo la idea? Por lo tanto, la profecía, cuando habla de los 10 reyes, está tomando en cuenta los reyes que le sirven a la bestia papal para poder lograr sus fines. Ahora, ustedes me piden, quizás alguno de ustedes me dirá, bueno, ¿y qué países cree usted? Bueno, evidentemente que hay candidatos fijos para formar estos 10 reyes, pero prefiero no pronunciarme porque eso puede cambiar en el tiempo. Individualizar cada país. Lo relevante, según la profecía y según la realidad geopolítica, es que tienen que ser 10 naciones que realmente tengan un poder político, un poder político, económico, que le sirva a la bestia para imponerse a nivel global, que use la autoridad, el poder de estas naciones para fortalecer su propósito de dominio global. ¿Se dan cuenta? Ahora la profecía muestra el actuar tanto de los 7 reyes como de la bestia papal y de los 10 reyes como uno. Porque la profecía de Apocalipsis 17, si bien nos lleva al futuro y nos lleva al pasado, nos está hablando en términos descriptivos, nos está describiendo el actuar del poder papal con toda su maquinaria completa. O sea, no es que los 10 reyes formen parte del estado papal, sino que están tan unidos, respirando como uno solo, que los muestran como todo y lo mismo. Bueno, todo esto ya lo describí en las transmisiones pasadas. ¿Recuerdan ustedes el versículo 3, Apocalipsis 17:3? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es un todo. ¿Ok? Si vamos avanzando un poquitito, Apocalipsis 17, versículo 12, vamos a avanzar un poquitito. Estoy muerto de calor aquí donde estoy en estos momentos, pero estoy haciendo un esfuerzo por estar acá todavía con ustedes. Pero estoy transpirando. Dice así: estos, hablando de los 10 reyes, tomen en cuenta todo lo que acabo de hablar. En ese sentido, leamos ahora el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Hagan, por favor, lo ideal es que escuchen las clases anteriores para que se estén bien alineados con lo que estoy hablando. Recuerden que toqué el caso de Babel, ¿se acuerdan? La torre de Babel, e hicimos un pequeño parangón aquí. Estos tienen un mismo propósito. Ese mismo propósito tiene una tremenda relevancia, esa expresión. No la voy a tratar ahora, ya lo expliqué. Pero miren lo que harán. De ahí todo lo que le expliqué. Entregarán su poder, que es lo que le hace falta a la bestia papal, el poder político de estos líderes.
y la autoridad para imponerse. No solamente el poder, fuerza, sino que la autoridad para imponerse. O sea, los 10 reyes le dan un respaldo para imponerse. Le dan la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? No la religiosa, le dan la autoridad política y civil. Bueno, aquí podríamos también ir al detalle, no es el propósito de esta transmisión. Podríamos hablar de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que es por donde se ejerce el poder y la autoridad, porque hay una concordancia legislativa, ejecutiva y judicial en todo el mundo gracias a el poder y la autoridad que los reyes de la tierra le dan al papado. Bueno, todo eso ustedes lo saben, los que han estudiado Apocalipsis 13, por ejemplo. ¿Okay? Yo solamente estoy haciendo una exposición general, global, preliminar, para mostrarles mi propuesta interpretativa de este capítulo. A la bestia, ¿cuál bestia? La bestia papal que está descrita en los versículos anteriores. Noten que ya no habla de la mujer, ahora es bestia. ¿Qué harán? Unidos. ¿Qué harán? A nivel geopolítico, global, ¿qué harán? Porque esto no es solamente una pelea temporal, civil, política y económica. Esto será una pelea también religiosa, porque está el elemento religioso. Pelearán contra el Cordero. Bueno, esto es figurativo, sabemos que es contra realmente la iglesia. Y más específicamente un grupo de fieles que serán leales a sus principios de conciencia. Bueno, tampoco voy a entrar en esos detalles. Pelearán contra el Cordero. Y se acuerdan que hablaba que la bestia va a perdición, el octavo va a perdición. Bueno, otra vez se repite, pero no dice perdición. Dice, y el Cordero los vencerá. Y eso implica derrota. O sea, va a perdición. ¿Por qué? Porque se echan abajo las pretensiones de este movimiento global de supremacía papal. Porque ¿quién es el Señor? Cristo. Cristo. Pero el dragón, a través de todo este movimiento de la bestia con los 10 reyes, pretenden usurpar definitivamente, en este tiempo del fin, la autoridad, el poder y el dominio y la gloria que le pertenecen a Jesucristo, y pretenden instalarse definitivamente como reina que no ve llanto y no es viuda. Claro, desde el punto de vista humano, este poder, esta bestia papal, tiene un monarca. Y ese monarca ostenta títulos blasfemos. O sea, en otras palabras, el dragón, por medio de su anticristo, el monarca de este poder, pretende instalarse como rey de este mundo. Pero va a perdición. Y acá dice que el Cordero lo vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el Cordero. El otro es un falso Señor. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, es decir, su iglesia, el remanente, los escogidos, los sellados, son llamados y tienen una manera de identificarse, elegidos y fieles. Eso de fieles, que han sido fieles todo el proceso. Elegidos, que han sido tomados o sellados. Y luego el ángel continúa esta descripción
esta descripción de la bestia papal, de este poder, que es la guinda de la torta en este capítulo 17, y le dice, me dijo también, dice Juan, las aguas que has visto donde la ramera, ¿te acuerdas que le dije que era intercambiable lo de mujer y bestia? Se sienta, otra vez vuelve al tema de sentarse. Cuando habla de sentarse cambia a mujer, a iglesia, para que identifiquemos el lugar, el origen y de quién estamos hablando. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. Y eso está en concordancia con el versículo 1 que dice la que está sentada sobre muchas aguas. No vamos a ahondar ahí porque ya está latamente explicado eso. Noten la descripción que sigue, porque esto nos sigue confirmando lo que hemos venido compartiendo todas estas sesiones. Versículo 16, gracias a Dios, parece que vamos a terminar hoy día. Y los 10 cuernos, o 10 reyes, ¿verdad? ¿Por qué le digo 10 reyes? Porque la profecía dice que son 10 reyes. ¿Ok? Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ah, me salté el versículo 12. Perdón. Retrocedemos. Vamos al versículo 12 que no lo leí ni lo expliqué. Donde parece que se cortó la señal, me distraje. Vamos al versículo 12 otra vez. Mira, ya vamos por el 16. Parece que vamos a tener que esperar. Vamos al 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Estamos claros en eso? Solamente teníamos el dato que eran cuernos, aunque ya sabíamos por simbolismo, ¿no es cierto?, por decodificación de los simbolismos que eran reyes, pero ahora el texto bíblico claramente nos dice reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿A qué se refiere esto? Que estos 10 reyes aún no han recibido reino. Bueno, aquí podríamos especular muchas cosas. Y no es malo especular. Yo no sé, algunos creyentes le tienen tanto miedo a la especulación. Si la especulación es sana, eso es ejercer la libertad de análisis, de opinión. No tiene nada de malo especular, ¿vale? Es decir, expresar supuestos. No tiene nada de malo. Acá podríamos especular muchas cosas. 10 cuernos y los cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, la lógica nos dice que esos reyes en especial, esos 10, que deberían apoyar a la bestia con todo, con su poder y autoridad, pues todavía no se perfilan. A ver, es muy probable que en este tiempo esas naciones, esas 10 naciones representadas por esos 10 reyes, esas 10 naciones existan hoy en día. Por favor, entiendan bien lo que voy a decir ahora. Es muy probable que en estos momentos, febrero 2023, las 10 naciones que representan esos reyes, hoy en día existan, sean contemporáneas. Pero tal vez no hemos llegado al momento preciso en que cuando vaya encajando la profecía estén especialmente ciertos reyes de esas naciones que son los que le van a dar el poder y la autoridad a la bestia. Quizás los reyes actuales que lideran esas naciones actuales no están todavía perfilándose para formar formalmente esas 10 naciones que entreguen el poder a la bestia. Están las naciones, pero es muy probable que no
no estén precisamente esos gobernantes que son los que les darán el poder a la bestia. Entonces, si me estoy dando a entender. De ahí que dice acá, aún no han recibido reino. O sea, ese rey en específico de esas naciones, todavía ese gobernante no lidera la nación en el momento en que deberá darle el poder o aceptarán dar el poder y la autoridad a la bestia. ¿Ok? No necesariamente. Por acá alguien en el chat me está diciendo que pueden ser 10 naciones católicas. No necesariamente. No necesariamente. No. No. A mí me parece que esa es una apreciación equivocada. Yo he escuchado eso, que algunos dicen que tienen que ser, esas 10 naciones tienen que ser leales al Papa y por lo tanto tienen que ser naciones católicas, así como España. ¿No es cierto? No. Nunca ha sido y no será. Evidentemente que la bestia papal encontraría mucho más respaldo en una nación que tradicionalmente ha sido leal al papado. Si entendemos eso como nación católica, ¿no es cierto? Una nación que culturalmente, socialmente se ha caracterizado por ser leal al papado, como por ejemplo España o Portugal, por ejemplo, ¿verdad? O Latinoamérica, por ejemplo, donde uno tradicionalmente son naciones católicas, ¿cierto? Pero no necesariamente. Porque una nación puede hacer concordatos con el Papa y actuar en alianza con el Papa, con el papado, liderado por un Papa, no necesariamente porque sea católica, sino porque tiene intereses en común. Hoy en día existe el globalismo. Y tú, para ser globalista, no necesariamente tienes que ser católico. ¿Te das cuenta? Basta con que tengan los mismos intereses, no necesariamente que la nación sea católica. Mientras compartan ciertos intereses globales y de dominio y de poder, se pueden hacer amigos, no hay problema en eso. Así que cuidado. No. Quienes dicen que tienen que ser 10 naciones católicas no entienden la geopolítica. Yo he escuchado eso de algunas personas y a mí me parece que esas personas que opinan así no tienen conocimiento en lo que es la geopolítica. La geopolítica se maneja por intereses políticos, no necesariamente religiosos. Porque el tema de los principios de lealtad religiosa tiene que ver con el fuero interno, tiene que ver con un tema más privado, más personal. Pero a veces los intereses políticos sobrepasan tus posiciones religiosas. ¿Ok? Así que en ese sentido, a mí me parece que no necesariamente tienen que ser 10 naciones católicas. ¿Vale? Por ejemplo, me voy a arriesgar un poquitito. ¿A qué naciones poderosas de la tierra podríamos incluir en estas 10 naciones? En estos 10 reyes. Por ejemplo, me las voy a jugar. Por ejemplo, Francia. Creo que todos estamos de acuerdo que Francia es un país tremendamente poderoso, industrializado y que no se pierde reunión de poderosos. Y sin embargo, Francia es una de las naciones más ateas que hay. ¿Se dan cuenta? Rusia no es católica. No es una sociedad católica, tradicionalmente católica. Y sin embargo es una tremenda potencia que está siempre presente en las grandes reuniones de países poderosos. China no es un país católico y sin embargo es un país que está disputando el liderazgo con Estados Unidos, el liderazgo global con Estados Unidos. Entonces, cuidado. Pretender que esas 10 naciones son católicas, eso es no saber de geopolítica. ¿Vale?
Ok, bueno, dice que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, es decir, esos reyes que son los que darán poder, estarán vivos o liderando esa nación cuando le darán autoridad y poder a la Roma papal, se lo darán. Por una hora, dice. Pero por una hora recibirán autoridad. O sea, llegarán al poder, al liderazgo de esa nación. Como reyes. Y estarán de acuerdo en la agenda geopolítica. Y por eso le darán a Roma, a la Roma papal, el poder, la autoridad que necesitan para otra vez será. O ser reina. Y pretender no ser viuda y no ver llanto. Pero dice por una hora. ¿Qué hacemos con esa hora? ¿La consideramos literal o lo consideramos simbólica? Bueno, si la consideramos simbólica no nos diría nada en realidad. ¿Qué es una hora simbólica? Pero si la consideramos literal, o sea, perdón, si aplicamos el principio de cómputo, una hora profética, y la transformamos a literal, ¿cuánto nos daría? Y que sonaría, y ojo, estoy apelando a la lógica, sonaría mucho más creíble, mucho más práctico en términos reales, geopolíticos. Porque si bien es un corto periodo de tiempo, pero es un periodo suficiente para tomar ciertos acuerdos a nivel global. Oiga, ¿cuánto duran las reuniones de las naciones poderosas cuando se juntan? ¿Cuánto duran? ¿Una semana? ¿Han sacado ustedes la cuenta cuánto duran esas reuniones del G7, del G20? Duran entre 3 días y una semana. Interesante dato. Una hora serían 2 semanas. 2 semanas. A mí me parece que en 2 semanas que ocupen las grandes naciones poderosas de esta tierra en una reunión es más que suficiente para tomar ciertos acuerdos. Y no me digan que no pueden reunirse las 10. No digo que se van a reunir literalmente las 10 naciones con el Papa, que puede ser, ¿por qué no? Si el Papa ha ido a Naciones Unidas a dar discurso, ¿por qué no puede reunirse con 10 naciones, literalmente? Bueno, y aunque no fuese, 2 semanas son suficientes para tomar acuerdos. Y la profecía dice, darán su poder y su autoridad. Se pondrán de acuerdo para tomar decisiones. Y ustedes saben que las decisiones que se toman en estas reuniones tienen aplicabilidad en todas las naciones de la tierra. Algunos han hablado de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Pero en Naciones Unidas tenemos cientos de naciones. No, acá estamos hablando de 10 reyes. 10 reyes que son tan poderosos que pueden pasarse por alto todas las decisiones de Naciones Unidas. Aunque no habría mucha diferencia, porque la agenda globalista de Naciones Unidas no dista mucho de las reuniones de los poderosos que se reúnen cada cierto tiempo, así que por ahí no tendríamos problemas. O sea, no, las decisiones de 10 poderosos no sería contraproducente con la agenda global de Naciones Unidas, así que Naciones Unidas aplaudiría lo que las decisiones que tomasen estos 10 reyes. Estos tienen un mismo, el 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora o 2 semanas recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y ahí sigue lo que leí hace unos minutos, ¿no es cierto?
Pelearán contra el Cordero, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 16, ya vamos a ir cerrando esto ya. Y sigue aportando datos de estos 10 reyes. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, actuando juntamente con la bestia y con un mismo propósito, estos, miren el cambio que habrá. Después de actuar juntos, interesante que la profecía señala que se tomarán acciones por 2 semanas, por 1 hora. Si es que estoy correcto en el cálculo, que son 2 semanas. Interesante que actuarán durante esas 2 semanas. Ahora, ¿actuarán literalmente de común acuerdo durante 2 semanas exactamente? ¿Eso querrá decir las 2 semanas? ¿O solamente serán 2 semanas como lapso y plazo en que se tomarán los acuerdos y se entregará el poder y la autoridad? ¿Y eso seguirá un tiempo más? ¿O literalmente esa alianza durará 2 semanas? No lo sé. El asunto es de que algo sucederá y que esa alianza se va a romper. Esa alianza se va a romper. Porque el versículo 16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. Voy a profundizar en esto. No lo voy a terminar ahora porque me parece que tengo que ahondar ahí en eso de desolada, que es desolada y desnuda. ¿Por qué estas 10 naciones, estos 10 reyes, dejarán desolada y desnuda? Hay que explicar eso. ¿Qué significa desolada y desnuda? ¿Han escuchado ustedes en Daniel y en Mateo 24 cuando dicen que el desolador, el asolamiento? ¿Qué significa eso? Bueno, eso hay que explicarlo. Acá dice que estos 10 reyes, estos 10 cuernos, aborrecerán a la ramera. Pero, ¿querrá decir simplemente, ay, aléjate de mí, toma distancia? ¿Así, algo así bien medio suave? ¿O implicará algo más? Porque dice, y la dejarán. No solamente la van a aborrecer, una especie como de actitud, ¿no es cierto? Sino que habrá algo más. Acá dice, y la dejarán. Habrán acciones, medidas, represalias, desolada y desnuda. Y no solamente eso. Y esto es un continuo de represalias contra la gran ramera. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué cosa hacen los 10 reyes o 10 naciones? Rechazan el acuerdo, ya no hay alianza, pero no se quedan tranquilitos. Hay venganza. Estos la dejarán desolada. Hay que explicar eso en la última transmisión que voy a hacer sobre Apocalipsis 17 voy a explicar eso. La dejarán desnuda, devorarán sus carnes, y noten que todos y la quemarán con fuego. 4 represalias contra la bestia papal que será resultado de romper la alianza de esas famosas 2 semanas que actuarán juntos. Versículo 17. ¿Por qué pasará esto? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios
ha puesto en sus corazones de los 10 reyes el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso. O sea, Dios va a usar a las naciones de esta tierra para castigar a la gran ramera. Los va a usar como instrumentos de juicio. Por eso que dice acá, porque Dios ha puesto en sus corazones, es decir, la decisión o la disposición de ejecutar. Noten, las 10 naciones van a ejecutar. ¿Y de qué estamos hablando en todo el capítulo? La condenación de la gran ramera. La condenación, dijimos en el capítulo 1, dijimos que era la sentencia, la pena, la ejecución de la decisión que ya se tomó en un juicio. Y Dios va a usar a las mismas naciones para concretar el castigo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar. Ejecutar es poner por práctica, poner por hechos lo que Él quiso. O sea, todo esto siempre ha estado dirigido por el Señor. Nunca ha escapado de las manos. Todo el actuar de los reyes y de la bestia y de la mujer a lo largo de la historia, todo ha estado bajo el poder del Altísimo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. Esto está conforme a la voluntad de Dios. Ponerse de acuerdo, ¿verdad? 2 semanas, ¿verdad? O el mismo propósito, eso estaba bajo la voluntad de Dios. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Todo eso estaba siendo observado y dirigido por el Señor. Hasta que qué lindo esto. Miren, dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué quiere? Esa expresión, esa expresión tiene que ver con tiempos. Con tiempo. Cuando dice hasta que se cumplan, es decir, se le va a permitir a la bestia recuperar su poder, es decir, será, pero hasta cierto tiempo, no hasta cuando ella quiere. ¿Te acuerdas cuando leímos Apocalipsis 18 cuando dice, estoy sentada como reina y no seré viuda y no veré llanto? Eso cree ella. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Cuándo es eso? Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bueno, hasta cuando Dios determine que ya basta de dominio, de reinado de esta bestia papal. Y luego nos entrega otro dato más descriptivo para seguir confirmando de quién estamos hablando en todo este capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si bien esta mujer no siempre ha tenido el mismo poder y autoridad, porque no fue y será, ha tenido altos y bajos esta mujer, pero del punto de vista espiritual, del punto de vista religioso, nunca ha perdido su poder. Siempre ha intentado dominar a los reyes de la tierra. Con mayor razón cuando tenga poder y autoridad por parte de los 10 reyes. De ahí que dice acá, la mujer que has visto, se retrotrae al primer versículo. ¿Te acuerdas del primer versículo? Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y el final, el versículo final, y la mujer que has visto es la gran ciudad.
Noten que la mujer también representa una ciudad, una gran ciudad, porque también se le llama la gran ramera, es una gran ciudad. ¿Saben ustedes que a Roma se le llama la ciudad eterna? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya sea en su calidad de mujer o en su calidad de bestia, siempre los reyes le han rendido pleitesía. Por ahí algunos autores señalaron valientemente que Roma es el trono de Satanás en la tierra y el Papa su representante, Vicario Filii Dei. Sí, la profecía individualiza a los reyes de las naciones y de los reinos. No creo que haga otro capítulo más. Creo que ya damos por cerrado este análisis sobre mi propuesta interpretativa para Apocalipsis 17. Estoy llano y dispuesto a responder consultas, dudas, nuevas propuestas, ¿verdad? Si alguien tiene inquietudes respecto a este capítulo, escríbame por WhatsApp, por Telegram. Estoy abierto a discutir con ustedes. Si alguno de ustedes me quiere invitar a una conferencia, a dar una charla, a dar un estudio bíblico profundo sobre esto, invítenme, tanto en Chile como fuera de Chile. Les agradezco su apoyo económico que me permiten sustentar mi trabajo de enseñanza. Gracias por aquellos que han tenido paciencia, cariño para con este servidor. Que Dios les bendiga. Oremos. Amén y amén. Bueno amigos, los dejo. Doy por concluida esta pequeña serie sobre Apocalipsis 17. Y esta serie la hice inspirado en la muerte de Benedicto XVI. Cuando me enteré de la muerte de Benedicto XVI me latía el corazón, porque son años que llevo, desde el 2004, 2005 que llevo estudiando este tema. Así que imagínense cómo me sentí. Así que he querido compartir esta propuesta interpretativa, que no lo enseño como dogma, como doctrina, como que es la interpretación. No, es una propuesta que pongo sobre la mesa para la discusión y la investigación. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por su apoyo. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.